Muy buenas a todos, queridísimos amigos. Un sábado más, segundo sábado de Decisión Baraca. Gracias a Decisión Radio por permitirnos estar hoy a las 3 de la tarde, sábado, en el canal. Y los lunes a las 10 de la noche, pues subiremos el programa a YouTube para los que no puedan vernos. Y si no, también lo podéis disfrutar de él en diferido en la propia web de Decisión Radio. Como tenemos ya 1 hora de duración, los programas van a ser más entretenidos. Voy a intentar traer más tertulianos para poder charlar de distintos temas de actualidad del momento. Hoy vamos a tratar el tema de la cancelación, la cultura de la cancelación, o cómo la progresía, el mundo woke, cancelan o intentan cancelar a todo aquel que no piense distinto. Pero ya no solamente a blancos, heterosexuales, de centro derecha o de derecha, o da igual, o que no vote al PSOE en España, ¿no? Sino ya hasta cancelan a personas de color, como es el caso de Kanye West, a un cantante que por tener una camiseta en la que decía de White Lives Matter, o vamos, lo mismo que Black Lives Matter, pero con los blancos, que los blancos deben vivir o toda la vida blanca merece vivir, la han cancelado. O sea, la han criticado, la han llamado racista a un negro, y irónicamente JP Morgan la ha hecho sacar, bueno, le ha sacado todo el dinero que tenía, 140 millones, chavales, 140 millones de dólares que tenía el banco, y el banco que vive de eso, o sea, viven de la usura, obviamente, del dinero, no lo quieren con él. La cultura de cancelación. Así está, si a una persona como a él le hacen eso, ¿qué no nos harán a nosotros? Bueno, la intro, que nos gusta, que sigue siendo la misma, aunque cambiemos de horario, y empezamos. Con nosotros está Alejandro, que ya viene un día a hacer un programa sobre Dilla. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafa? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en esta tertulia. También está con nosotros Chimo. Muy buenas, Chimo. ¿Qué tal? Muy buenas, Rafa. Encantado de estar aquí. Un placer tenerte. Os recomiendo a todos el podcast de Facción Podcast, que podéis encontrar en iVoox y creo que en Spotify o solamente en iVoox. Sí, en Spotify también está. Vale, os recomiendo a todos de Facción Podcast, muy buen podcast, muy entretenido sobre distintos temas. A mí cuando conduzco pues me lo pongo, me hace ameno los viajes. Y falta Javi Marenas, que no sabemos qué le pasa, que está perdido en el pueblo. Son 2 calles, se ha perdido por la de en medio. Así que nada, ya volverá cuando esté aquí. Amigos, la cultura de la cancelación. Empiezo preguntando vuestra opinión sobre lo que le ha ocurrido a Kanye West y ya después pues, empezamos a debatir. Chimo. Pues es que con Kanye West encima han cogido pues, una víctima fácil, por así decirlo, ¿no? Como tú decías, parece un poco extraño que justo se lo hayan hecho a una persona negra cuando ellos van de antirracistas y todo este rollo, pero es que encima están aprovechando que no, es que es una persona con una enfermedad mental. Y es una cosa de la que él además se está quejando últimamente. Dice, no, sí, claro, te tachan de loco y entonces ya todo lo que digas, pues no va a servir para nada. Pues lo que le ha pasado a Kanye West es simplemente que no ha seguido el dictado de las élites, en este caso de las élites culturales estadounidenses. Y claro, si te sales un poco de lo que te marcan, pues enseguida te apartan hasta el punto que has dicho tú, hasta el punto de congelarle las cuentas. Y si le hacen eso a Kanye West, que no nos hagan a nosotros. Pero por otra parte, que un personaje público como él, con su relevancia, haya sufrido esto y no se haya chantado, no haya dado un paso atrás, sino que ahora pues, se le vea más envalentonado, me parece que es un ejemplo a tener en cuenta y un ejemplo para... Claro, él quizá se lo puede permitir, pero hay personas que si la cancelan le destrozan la vida, porque él tiene, al fin y al cabo, un respaldo. Hay personas Sí, bueno, hace como música, nosotros que... se puede montar su propia discografía y va a tener su gente que le va a escuchar, así que por eso Sí, no va a sí. tener problema. Pero a cualquiera de nosotros nos podría machacar. Claro, Alejandro. Bueno, pues esto es un poco el
el ritmo que llevan las cosas en el mundo desde hace unos años, ¿no? Al fin y al cabo, dices una opinión, expresas una idea que no gusta un poco a lo que es el establishment y a los que deciden lo que está bien y lo que está mal, y pues intentan cancelarle. Como bien decía Chimo, al fin y al cabo, este hombre al fin y al cabo es una persona extremadamente pudiente y es un cantante con muchos seguidores en todo el mundo. Y bueno, desde esa posición, aunque es a costa de perder muchísimos activos y de meterte en un problema que al fin y al cabo es contrario a tus intereses, pues bueno, pues tiene mayor oportunidad de entrar en el ruedo que alguien como nosotros que con un clic básicamente nos pueden borrar de la faz de la tierra. Pero bueno, es sintomático al final. A Kanye West también lo tenían bastante señalado, ¿no? Por sus opiniones desde hace bastante tiempo. También creo recordar que se alineó muchas veces con Trump en la época de lo del, Sí, de lo apoyó a del, Trump y lo criticaron por ello. Sí. de lo de George Floyd y todo eso y tal. Bueno, pues es que al fin y al cabo, yo lo único que sí que quería puntualizar es que parece que es que todos estos del movimiento antirracista, en fin, movimientos, asociaciones negras y tal, lo único que dicen es que parece que tienen el monopolio de lo que es racismo y lo que no es racismo. Es decir, racista puede ser cualquiera, es decir, puede ser un negro, puede ser un blanco, puede ser un chino o lo que se quiera ser. De hecho, está el famosísimo discurso de Mohamed Ali hablando sobre que él no tiene ningún tipo de intención de estar con una blanca, que no le gustan las blancas y que le gustaría que sus hijas se casasen con negros. Al igual que él lo imaginaría de lo de los blancos. Bueno, esto está sujeto a opiniones, pero el tema está en que aquí cada uno expresa, en teoría, o ha expresado hasta hace unos años, tío, lo que pensaba, se ha fundamentado y tal, y no pasaba nada. Mohamed Ali, evidentemente, no tuvo ningún tipo de repercusión por esas palabras que dijo en su día, y ahora, pues, este hombre lo ha dicho desde el punto de vista contrario y ya, pues, muerte civil. Bueno, pues nada, de momento le quedará la satisfacción de que le quedan unos cuantos millones en el banco y de que por lo menos no se va a morir en la calle. Pero por lo demás, pues bueno. Ahora está encima atacando a la élite, vamos a decir, él mismo lo dice, judíos, ¿no? Vamos a decir, lo está atacando, en su discurso lo menciona mucho. También está, si no me equivoco, este otro que era también un youtuber, bueno, un streamer que era hispano, que defendía a Trump y demás, no me acuerdo ahora mismo el nombre, el nombre es español, o se suele utilizar el español, no me acuerdo ahora mismo. Que criticaba mucho también y tenía sus tertulias y demás, y hablando sobre lo de Kanye West y también mencionando a la élite, y él también fue censurado por mencionar a la élite judía y tal. Esto le puede crear mucho problema, le está creando problemas, pero a la vez nos llevamos nosotros, no pasa nada cuando el ministro de turno de Israel dice que quieren un Estado de Israel solamente para los judíos, porque en eso se No, sustenta el Estado de es Israel. que no solo lo dice él. Pero si tú. No, pero lo dicen todos los judíos, todos Es los que de las Israel. leyes fundamentales de Israel establecen unos principios y unos derechos que son en su mayoría únicos para la población judía, no israelí. Claro. O sea, es que sus leyes son racistas de por sí. O sea, pero claro, hay un racismo bueno y un Claro, el racismo racismo bueno. malo. El racismo bueno Exacto. es en contra de los blancos y el racismo malo es lo que le parezca a esos que van en contra de los blancos. Sin más. Básicamente. Y después hemos empezado con Kane, pero ya la cultura de la cancelación. Se ve como a Melissa Rodríguez de Hogar Social Madrid le está juzgando por islamofobia, cuando aquí tranquilamente alguien puede insultar a la Virgen o hacer blasfemias o tener sexo o enseñar las tetas delante de un Cristo porque es libertad. Cualquier femense, una femense esposa en una imagen, en una iglesia y no pasa nada, que es manifestación, no es cristianofobia. Tenemos distintos actos diarios contra los católicos, no pasa nada. Hay ya un ataque gratuito a X tipo de personas. Joder, es como si a los calvos ya directamente por ser calvos se le pudiera dar una paliza. Pero Hombre, vamos, en vez de quitamos calvo y vamos a poner católicos. Sí, es que de hecho, o sea, has tocado un tema que es la persecución judicial, aparte de la cancelación, hablando de cultura de cancelación como un movimiento pop, por así decirlo, un movimiento de masas,
de la gente que dice, no, dejo de consumir a tal artista o las obras de tal autor, es que hay una cancelación institucional. O sea, desde las propias instituciones se persiguen determinadas ideas, como hemos visto, por ejemplo, con el policía que acaban de cesar por vincular la inmigración ilegal a la delincuencia. Entonces, es más que evidente que por tener unas determinadas ideas o unos determinados patrones, unos determinados rasgos, está señalado, digas lo que digas. Un policía va a hacer campaña a un mitin del PSOE y lo que hacen es ascenderle. Va invitado por Vox y Sí, dice, pues o elimina pruebas de un atentado y acaba de comisario también. Eso por también ejemplo. Sí. Sí, no, pero sí, pero el ejemplo que ha puesto Chimo es tan real como todo lo contrario, o ahora mismo cualquiera de Hungría, imaginaros un ministro de Hungría o alguien que tenga la televisión húngara le pide al ministro de Interior húngaro que le dé una pistola y sale en Europa, se lleva la mano a la cabeza y en España se lleva la mano a la cabeza. Pero ha pasado aquí en España que el de A3 Media le pide una pistola al ministro de Exterior o a un secretario de Estado de Interior con Villarejo delante y con Ferrera delante. No hay nadie que hable de ello, salvo Alvise y los 4 valientes que quieran decir eso. No pasa nada, aquí no ocurre nada. Pero si hubiera sido al revés, si hubiera sido alguien de, vamos a decir vos, porque al final es el partido que está en la cuña, porque total, ya no atacan a Falange y no atacan a nada, porque directamente ya van a por el partido que creen que es el peligro, se hubieran llevado la mano a la cabeza. O lo mismo, en Hungría no es una verdadera democracia según la Unión Europea, pero aquí en España ha habido 2 estados de alarma, hubo 2 estados de alarma sin, vamos, el Tribunal Constitucional callado como puta, porque saben que le eligen a ellos los mismos políticos y no pasa nada. O sea, ya una cultura de la cancelación en todos los aspectos de la vida. No, pero porque Sí. además es que en España, o sea, lo que citabas ahora de lo de la Unión Europea y tal, bueno, es que Hungría no es una verdadera democracia, o Polonia, porque es que resulta que los políticos eligen a los jueces. Joder, pues como aquí. O sea, la diferencia entre Madrid y Budapest radica en que Madrid traga y, aparte de tragar, promociona toda la cultura progresista, que es la condición sine qua non para que Europa abra el grifo, y Hungría no. Entonces, con Hungría estamos dando el bombo todo el día de que es que qué país más antidemocrático, que no sé no abre qué. la frontera ni envían a los pobres Porque refugiados. no abre frontera, dice que no se va a hacer cargo de los refugiados, no la educación, llevan a referéndum que la educación no entre el LGTB, que no acepta además, claro, no acepta además las imposiciones de las agendas progresistas extranjeras, pero nosotros tragamos y por eso nos dan dinero. Entonces, al fin y al cabo, como bien apuntabais, sí que es cierto que hay una persecución, evidentemente, a lo que son pues todo lo que vaya en contra de esta gente, o sea, todo lo que signifique el bien, es decir, la fe católica, la unidad de España, la propia justicia social, porque esta gente al fin y al cabo lo que defiende es un batiburrillo de ideas que es un poco, mensajes un poco vacuos, pero cuando hay que hablar verdaderamente de materia y de enjundia, bueno, te llaman de todo. Entonces, al fin y al cabo, pues tampoco yo creo que deberíamos de seguir haciéndonos cruces con lo de, es que si esto lo hiciesen los otros, está claro y es evidente, y se ve además todos los días en la situación que tenemos en España, que estamos al borde de la quiebra, y mientras que hace 10 años los sindicatos montaban la marimorena por una situación económica que también era grave, hoy que es incluso peor y además tiene visos de ser peor incluso de lo que estamos ahora, no se mueve nadie, pero no se mueve nadie ni con eso, ni se mueve con los medios de comunicación. Hace 6, 7, 8 años, cuando estaba Marianín en el gobierno, salían los documentales lacrimógenos de la señora mayor que tenía que alumbrarse con velas en su casa y de que tenía que poner una estufa, y es que no tenemos. Y hoy son los trucos que tenemos que hacer para no morirnos de frío. No, hay que comprar pellet, tal, que es que si no nos morimos de frío. Mira esta señora que ingeniosa. Ha cogido una garrafa de aceite, le ha puesto un trapo y mira cómo se calienta. Trucos del siglo XXI. Claro, coño. Si es que si lo tienen controlado todo. Y nos van a, y nos tienen metido la estafa. Entonces,
no hay que hacerse ya cruces por lo que digan los medios, porque está claro quién los controla y a qué intereses sirven desde el momento en el que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, abrió el grifo para todas las televisiones privadas, públicas y de todas las tendencias políticas que hay en España. No hay libertad de prensa, no la ha habido nunca. En el momento en el que hay un talón de por medio no hay libertad de prensa, porque libertad de prensa no existe. Eso es un invento que se han sacado a la manga. No existe la libertad de prensa, no ha existido nunca. La libertad de prensa es la libertad del dueño del periódico o del medio de comunicación, que está a sueldo de uno o de otro, que es el que decide lo que se dice. No existe la libertad de prensa, eso es una mentira. La cuestión está en decir en manos de quién ponemos la prensa. A mí me parece bien que el director de una cadena o lo que sea decida que se emita. A mí lo que me jode es que el estado de dinero... Es que solo se emita lo mismo. Claro. A mí que el director, el de Telecinco diga o el de Mediaset diga, si vamos a emitir esto, el de A3 Media decida, en la sexta vamos a ponernos que somos de izquierda y en Antena te vamos a hacer que somos centro derecha, a mí eso me la trae el pairo. A mí eso me da igual, porque es su cadena y es privado y a mí lo que me fastidia es que le hayan dado dinero. Que le hayan dado dinero del Estado, como salimos mejores, todas las cadenas, y no digo publicidad institucional, sino que le han dado dinero porque... Que también. Sí. Que ya tenemos todos los días los anuncios de si trabajas un año más después de jubilarte, te damos 6.000 euros. O el ingreso mínimo vital, salimos más fuertes. Es que esto es un chorreo. Sí, pero claro, eso es lo que me fastidia a mí. Y se dan caso ahora que nos encontramos con lo que ha pasado en Televisión Española. Pasó hace unos días que una tertuliana llegó a decir: el problema de la justicia en España es que para que te crean tienes que aportar pruebas. Analicemos la frase. El problema de la justicia en España es que para que te crean tienes que aportar pruebas, excepto si es una denuncia por maltrato de una mujer. Y aquí no es que estamos defendiendo la violencia machista, ni que defendamos la violencia a las mujeres, ni que defendamos a los maltratadores. No, si es que no hay que justificarse. Que es autoevidente, es autoevidente. O sea, que diga esto, que haya que... Una tertuliana no. Quiero recordar que fue Ana Pardo de Vera, que es la directora del pozo ese que se llama Público.es, que es una de las mayores altavoces propagandísticos de la basura que hay en España. Entonces, claro, pues es que esta gente, aparte de que tienen un conocimiento limitado de todos los campos de los que opina, por no decir nulo, porque claro, esta mujer no se le puede pedir... Si esta mujer no conoce no sabe de periodismo, ¿cómo coño vas a ver un mínimo, tío? Ya no de derecho, porque esto no es derecho, esto es sentido común. Oiga, si usted me está acusando de algo, tendrá que demostrarlo, ¿sabes? Pero es que no lo quieren, ellos quieren poner a uno de los suyos, como los tribunales populares de antaño, señalar con el dedo y decir, hala tú, al talego, a tomar por saco. No, pues es que esta gente es a lo que aspira, a mí no me sorprende. Bueno, al final sería pues llevar la democracia a también el funcionamiento de la justicia, ¿no? Si la mayoría dice que tú eres culpable, pues eres culpable, se acabó. Y si dice que eres inocente, igual que sabe, y todo el mundo. Señores, depende. Porque cuando no sale lo que ellos quieren, la gente se equivoca. Que tenemos el ejemplo de Chile, cuando los chilenos votaron en contra de la constitución esa que hubiera menos más que salió en contra, toda la gente aquí de izquierda, como que es que no saben votar y que, bueno, se va a volver a intentar. Que eso es como... Bueno, aquí la presidenta de la Comisión Europea amenazó a un país soberano por votar. Sí, como Italia. Que es lo que hizo con Italia. Que la amenaza surtió efecto, eso sin duda. Porque, vamos, no he visto una bajada de pantalones mayor desde la de Mariano en Bruselas cuando llegó. La misma presidenta de la Comisión Europea que está siendo investigada por haber hecho chanchullos con su marido para llevarse dinero por las vacunas, que eran 10 dosis por europeo. O sea, habían comprado de tal forma que 10 dosis por europeo, pero vamos. Así han hecho, que las han tenido que regalar al final. Sí. No, al final va saliendo el tema de fondo, porque muchas veces pensamos, no, la cultura de la cancelación es un tema de ideología, ¿no? Pues hay mucha gente que le han lavado el cerebro, que piensa así, y entonces está muy comprometida con la causa y por eso viene la cultura de cancelación. No, ya lo habéis dicho los dos, o sea, al final, ¿por qué va? Por el tema del dinero. Si desde arriba te están diciendo que este es el discurso, pues tú dices que este es el discurso. ¿Por qué? Porque te va a beneficiar personalmente. Si sigues el discurso, pues te va a ir bien profesionalmente, como le pasa a mucha gente que sale en la televisión. Igual que la tipa esta que en Pasapalabra
está cantando la canción de Hombres G, súper emocionada, de repente termina y te suelta. No, es que realmente dice cosas la canción que no están bien, ¿no? Y el presentador le da la razón, los aplausos del público y ya está, y para arriba. Solo faltaba. Bueno, pero eso tenemos el caso de la tía que dirigía Black Lives Matter, que tiene 3 mansiones grandes, no tenía antes nada y ahora 3 mansiones enormes. O cualquier página de prensa americana que le ocurría eso, y ahora mismo en España, no solamente lo de la tía esta que canta la canción, y ahora, es que no es lo que esperaba, sino el propio Moto, si dice algo, criticándole porque llevaban hace tiempo, cuando siempre que había elecciones, llevaba todo. Llevó a Pedro Sánchez, no fue porque rechazó ir a Antena 3, pero cuando estaba Rajoy allí, o el que estuviera del PP, y Pablo Casado fue, perdón, y cuando fue a Abascal, haciendo la gente de censura. Y no Rafa, pide que defienda yo a Abascal, pero se llama la ironía de, oye, van todos, pero no pueden ir uno o dos. ¿Sabes qué pasa, Rafa? El terreno de juego es suyo. Las reglas son suyas. El balón es suyo. Entonces, mientras que sigamos jugando este partido, lo vamos a perder. Hay que levantarse y salir. Hay que irse. Hay que dejar de consumir y dejar de entrar en todas estas mierdas, todas estas polémicas, porque nos tocan las palmas y bailamos. Bailamos. Se inventan 4 chorradas. Se inventan 4 chorradas. Por ejemplo, pero Alejandro, por ejemplo, si nos invitaran al programa este que había antes del Praise, el tonto ese de televisión española, que iban gilipollas a decir gilipollas y llevamos algunos nosotros. No, pero no me refiero a eso. No me refiero a entrar en las redes de la mafia comunicativa que tienen, que eso evidentemente sí, porque además, coño, el ejemplo lo tenemos en Pablo Iglesias, joder. En Pablo Iglesias le levantó Soraya Sáez de Santa María y el CNI a través de Intereconomía, ¿sabes? Sí. Entonces, tenemos también el ejemplo de Javi, que se mete en el canal de un tío blanco hetero y después le hacen vídeos diciéndole fascista retrógrado. Muy buena, Javi. Javi. Pues muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Perdona por cortarte. Sí, perdona por cortarte, Alejandro. Pero no, que venía ni al caso. No sabía cuándo meterlo. Digo, aprovecha. No, pero que sí, eso es evidentemente, claro que sí que es recomendable. Yo me refiero de entrar en las polémicas. O sea, evidentemente, si tú tienes que ir al Play Z como fueron los chavales estos que no me acuerdo cómo se llaman ahora, uno es el del jacobino que al final ha derivado en lo que es, en un jacobino. Y luego otro. También fue Adrián Zapata. Luego otro, ¿sabes? Se llama Julio, no recuerdo cómo se llama, Julio, que escribe en Voz Populi, creo. Que bueno, pues sale hablando este de los dientes torcidos, coño, que dice que es una tía, no me acuerdo cómo se llama. Diciendo chorradas, y de repente en el transcurso del speech llega una señora de color, como se las llama ahora, voluminosa. Sí, y le dice, feministas no, afrofeministas, tal. Ah, vale, sí, perdón. Empieza a soltar un speech y llega Julio se queda así mirando y dice, pero ¿y qué es eso? O sea, y la cuestión es esa, es decir, ¿cómo voy a debatir yo con una persona que tengo enfrente, que es que no tiene ni puta idea de lo que está hablando, pero de nada, se ha aprendido un folio, o lo que sea, o lo que ella haya entendido, te lo suelta y de ahí no sale? Entonces, claro, tú tienes que ir a la televisión como Paco Umbral, hablar de tu libro. Hablar de tu libro y al que le guste el libro que lo compre y al que no, que le den. Pero tú no puedes entrar a esto. Dato curioso, Alejandro, con lo de personas de color, que aquí lo decimos así para que no nos tachen de racistas, pero me acuerdo de una conferencia que nos dio un profesor de Sevilla, negro, era de Guinea Ecuatorial, casado con una sevillana, y yo dije, bueno, es que las personas de color, y me dijo que no, que eso era una falta de respeto, que él era negro igual que yo era blanco. O sea, que prefiere que diga, que prefiere que me dijera las personas negras, que no se lo tomaba como un ataque racista. Lo irónico es que varios compañeros de clase que estaban en la aula empezaron a tacharme racista y tuvo que el propio profesor intervenir y decir, oye, no, racista es que me diga personas de color. O sea, pero en eso mismo estamos ahora mismo llegando, de esa cultura de cancelación, ya de no poder decir ni siquiera personas negras, blancas, chino, porque ya tú mismo dices a uno chino ya es feo, o asiático, o decir opiniones como la que Javi, por ejemplo, en el programa de Un tío blanco hetero, que acabó diciendo que la prostitución no es buena o lo que sea, como
su mentalidad católica y le tacharon de degenerado, o sea, de retrógrado y degenerado a una persona que está en contra de la prostitución, y al final el que es putero es un tío normal y una prostituta, una mujer de su casa. No, Al pero esos final son hay que nuestros hacer, aliados liberales. si ¿Eh? me Sí, sí. permitís, al final hay que hacer un Sí. poco, como dice Alejandro, llevar tu discurso, soltarlo, y a quien le interese que te siga y al que no, pues que te insulte sin ningún tipo de problema. Pero hay que llegar a esa gente con la que esa gente que sí que está de acuerdo con nosotros y que no puede tener acceso a nuestro discurso si no vamos a ciertos sitios a llenarnos de barro si hace falta. Entonces, bueno, si yo voy a un tío blanco entero y digo 4 cosas que pueden parecer un poco fuertes para ese público liberal que él tiene, y rescato a 100 tíos de ahí que me siguen a mi canal y se ven unas conferencias sobre temas que nos interesan aquí, a los aquí presentes, por ejemplo, pues oye, con que rescate a uno ya habrá merecido la pena ir a ese sitio y recibir todos los insultos que me ponen en los comentarios. Pero es que hay que dar la cara, hay que confrontar, no quedarse en nuestro círculo, sino ir a debatir, a llenarse de barro si hace falta, y a quien le guste bien y a quien no, pues ya está, sin problema. Sí, al final, es que de hecho es lo que decía Alejandro, estás debatiendo con gente muchas veces que no tiene ni idea de lo que está hablando, hasta el punto que en el programa que comentabas de Julio Llorente, esta señora le decía en un momento, no, es que tú intentas razonarlo todo, le estamos dando demasiada importancia a la razón. Sí, eso se se le lo quedó dijo una cara al Guille del Valle. Este. al Guille, sí. Y se les quedó una cara. Sí, en plan de vamos joder. a. Pero claro, es que así es como se mueven ellos. Yo creo que ahí hay dos tipos de personas: las que se mueven por interés y por dinero, que suelen ser las que están arriba y las que lo promueven, y luego la gente que se mueve únicamente por sentimentalismo, que se deja arrastrar, y el puro sentimentalismo, desprovisto de toda razón y de toda lógica, es lo que les lleva a actuar, pues nada, como una banda de borregos, que al final es lo que acaban siendo. Y es lo que decía Javi: si tú puedes llegar a ellos, tener tus ideas claras, demostrar que tú sí que tienes convicciones, eres capaz de aplicar la razón y no apelas simplemente pues, a unos instintos primarios y puros y simples, pues si rescatas a uno, pues lo has rescatado y ya está, eso es lo que hay que hacer. A mí me llevaron uno sobre la tauromaquia, lo que pasa que me calenté al final y acabé defendiendo la lucha contra el aborto, o sea, en contra del aborto, y me quedé que caverna he salido yo, quedé que tal, yo orgulloso, mandé a tomar por culo a todos, pero vamos, ya no podía yo callarme, pero el no me han vuelto a llamar, pero vamos. El problema de esta gente, o sea, si tú vas a un debate cultural, por así decirlo, que son representantes a título personal, que representan su ideología, pero no representan un partido, una asociación o un movimiento, sí que es cierto que te intentan llevar como el muñeco del pim pam pum, aunque luego acaben ellos mal, y al final es lo que pasa en estos programas, porque luego lo que se hacen virales son las reacciones que tiene la gente normal que va a esos programas. Pero cuando es un ambiente político, es decir, cuando son son debates que son estrictamente políticos con representantes de otros partidos políticos, ahí la cosa cambia. Porque ahí no tienen ningún tipo de intención. ¿Por qué? Porque si tú intentas meter a una fuerza nueva en un debate político que siempre está copado por los mismos y esa fuerza empieza a darle palos a este y a este con toda la razón del mundo, al final dicen, coño, espérate, porque es que de todos estos 6 o 7 tíos que han hablado, el que tiene razón es este, ¿sabes? Y el que tiene para dar y retomar para todos es este. Y se ha boicoteado. A nosotros nos boicotearon el famoso debate este que iba a haber en Valladolid antes de las elecciones de Castilla y León, el de jóvenes, porque salieron las bestias estas de Izquierda Unida, macho, que son los 4 enfermos de siempre, diciendo lo de siempre, y luego aparte que el órgano, hablando de lo que habíamos hablado antes, de lo de la infiltración, el órgano este del Consejo de la Juventud es un órgano que está tomado por la extrema izquierda desde hace 40 años. Entonces vas a debatir, no les interesa, les ibas a sacar la reforma laboral, les ibas a sacar toda la depauperación de las condiciones de vida y demás. Encima, y los que iban a recibir palos eran los del PP, que eran los que estaban gobernando con mayoría absoluta. Claro, pero no les interesaba. Y luego al final, pues, y de esas ha habido un montón. Y en el ámbito universitario ya ni te cuento. Entonces, hay que ir a debatir, evidentemente, siempre, y siempre que haya oportunidad se tiene que ir, pero tampoco lo vamos a estar mendigando en determinados espacios, o sea, en ninguno, pero ya en otros es que ni siquiera por de rebote, o sea, que les den, que se queden con su historia, que se queden con su juerga
Pero sí que es cierto que hay que entrar, evidentemente, hay que entrar y hay que seguir entrando, porque además es que cada vez más gente, yo lo veo en mi familia, en mis padres, en mis tíos, gente que ha sido toda la vida así, pues muy moderada, como se suele decir, que es que ya ahora, macho, están empezando a preguntarse cosas. Joder, el caso es que se muere la gente de infartos últimamente un huevo. No, joder, el caso es que estos de Europa, macho, no hacen nada más que quitarnos cosas, pero dar lo que es dar es poco. Claro, ya es un proceso. Y ahí es donde tenemos que estar, en la explosión. Cuando esto Sobre flote esto que hay que estar acaba, ahí para coger el guante. sobre esto que acaba de decir Alejandro, y aquí a Chimo y a Javi, y me doy yo también por aludido con lo que voy a decir. ¿Habéis visto vosotros, me vais a decir que sí, pero quiero vuestra explicación, un cambio, y después que Alejandro, desde fuera, que no lo diga, un cambio de que hay cada vez más, pese a esta cultura de la cancelación, más gente que intenta llegar a otro lado y decir, oye, que esto no es así? Pongo el ejemplo, empecé yo con la última idea, con el programa, en las conferencias que yo hacía siempre en Córdoba, pues ahora haciéndola en YouTube por la pandemia. Chimo, tú empezaste después más tarde con el podcast tuyo, que tiene éxito, te juntas con unos cuantos y habláis de un tema de actualidad, criticando. Unas veces lleva a gente con conocimiento, otras veces me lleva a mí, gente que dice burradas cuando puede y como puede, ¿no? Y tiene a Javi, que también empezó participando conmigo, siendo entrevistado por mí, y después haciendo tertulia, depende del momento, o haciendo programas de distintas entrevistas, políticas o no políticas. ¿Habéis visto que pese a la cultura de cancelación, sí está viendo cada vez más? Ahora ha salido la Orden Podcast, bueno, ya sin contar los podcasts de los grandes, tal, no voy a hablar del Jano García con sus vídeos y tal, porque también la izquierda también tiene sus vídeos, sino de gente que estaba callada o que hacía cositas de petit comité. Tú, Chimo, estabas con lo de Revolutio, Javi con Hacer Nación, yo tenía mi asociación cultural y colaboraba con una asociación cultural, pero vosotros de fuera y después, o sea, vosotros que participáis, después Alejandro de fuera, esto, aunque haya una cultura de cancelación, la gente está cada vez dando más voz y cada vez más jóvenes, ¿eh? Más jóvenes porque casi todos nuestros apoyos son de gente joven. Yo recientemente volví a hacer un directo en YouTube, llegamos a 40 personas, pero sé que eran 40 jóvenes. O sea, 40 chavales que después algunos me habrán visto después, pero que un miércoles podían estar bien tomándose cerveza o viendo cualquier mierda en YouTube o con los amigos o en su casa jugando a la Play y prefirieron ver un canal de dos chavales hablando y diciendo chorradas. Javi, primero tú, que llegas más tarde. Chorradas y no chorradas, porque lo que decíais era bastante importante, ¿no? Dentro de lo que se suele consumir en la televisión y demás. Hombre, lo de los hielos. Menos lo de los hielos. Pero cualquier programa de Baraca es mucho más interesante que cualquier programa de la televisión, quitando Cuarto Milenio y alguno más, que yo sí que sigo. Pero sí que a mí me sorprende que te das una vuelta por redes sociales, por donde sea, y ves proyectos nuevos que hace un mes no estaban y que no tenías noticia de ellos y les escribes, oye, ¿cómo habéis hecho esto? ¿O por dónde estáis tirando? ¿O qué queréis conseguir con esto? Y vas creando un poco lazos entre distintos proyectos. Y a mí me preguntan gente de 15 años incluso que está hasta las narices de lo que le dicen en la escuela, que no se cree en la propaganda esta de colorines y la religión del feminismo y demás, y qué lecturas les puedo recomendar para empezar un poco a poder dar argumentos contra todo eso que ven. Incluso me dicen es que tampoco les parece bien la opinión de Roma Gallardo, gente de estos youtubers que están en contra del feminismo, por poner un ejemplo, ¿no? Y me piden algo más, ¿no? Oye, sí, esto está muy bien, la crítica, pero siento que está vacío. Y siento que tu discurso me gusta más porque defiendes una serie de valores, una serie de principios, y eso es lo que yo busco. Entonces, yo sí que tengo esperanza porque la juventud al final sí que tienen que ser rebelde, en cierto modo. Y no sé, macho, yo sí que dentro de lo pesimista que soy bastante optimista porque salen proyectos como este, como el de Baraca, como el de Terra Ignota. El otro día estuve con Gallego despotricando, no sé, me he pasado por distintos ya canales. Yo sí que tengo esperanza, se van haciendo cosillas, se va uniendo cada vez más gente joven, muy joven a esto, o sea que hay bastante cantera y yo sí que tengo esperanza, vaya. Chimo. Sí, yo creo que lo de la gente joven es normal. Lo que cuesta más es la gente que ya viene pues con un pozo de cierto miedo al señalamiento durante años de es que este es facha, pero es que una persona joven que de repente lo único que ha estado mamando son
filosofías políticas y morales totalmente antinaturales, vamos a decirlo así, antinaturales, un chaval joven que está pues, despolitizado y empiezan a sobrepolitizarle con cosas que van en contra de su propio sentido común, es normal que busque una explicación que sea capaz de dar una respuesta lógica a todo lo que su sentido común le está advirtiendo de que, oye, esto que me están contando es una puta trola. Y les da igual, cada vez les da más igual que les señalen con el dedo. ¿Por qué? Porque cada vez son más los que se ven en esa situación, se sienten respaldados, ven que salen, pues lo que estáis diciendo, proyectitos de gente que aunque llegue a pocas personas, pues se animan a dar el paso y intentar pues transmitirles una formación que concuerda con lo que les es natural pensar y entonces, pues, ¿por qué van a tener miedo? O sea, ¿por qué van a tener miedo? Y luego, Alejandro, bueno, si Javi, me Javi. permites, Rafa, luego que hay gente que también me escribe, que están en la ESO, en bachiller, y me dicen, oye, tío, yo pienso esto, pero soy el único que piensa así de mi clase, y si lo digo me van a señalar. Mi respuesta es, pues tú dilo, porque seguro, pero seguro que no eres el único que piensa así. Basta con que tú alces la voz y verás como hay no más solamente gente el que único, opina así. no solamente el único, sino da igual que seas el único. Llegará el momento que si tú te lo callas, nunca vas a conocer a los otros como tú. Yo en mi clase era el único en la ESO que pensaba así, en bachillerato era el único en bachillerato que pensaba así. Algunos te seguían el juego por jaja, Franco, jaja, tal, España, pero por seguirte el juego no tenían ni idea y estaba solo en eso y llegó el momento que gracias, por ejemplo, a Respuesta Estudiantil, conocí a gente que solo ahora mi amigo de íntimo, vamos, desde Respuesta Estudiantil se acabó eso, pero se quedó la amistad. Entonces, que a esa persona que te pregunta eso, dile, oye, tú dilo con cabeza, que no sea, no digas chorrada o no digas cosas que te puedan crear problemas, pero dilo. Alejandro, tú desde fuera, tú que has pertenecido a juventudes políticas, ¿cómo has visto esto de que ahora haya gente de distintos padres y madres, cada uno con sus pensamientos, que concordamos todos los aquí presentes en lo mismo, en fe y en justicia de España, por así decirlo, ¿no? Y justicia social o planteamiento, más o menos podemos concordar todos en lo mismo, pero sobre todo en Dios. Tú que has visto desde que vienes de corrientes políticas, esto de que haya cada vez más podcasts distintos, más gente que va dando la batalla cultural de esta forma. Porque yo, por ejemplo, veo ya que en redes sociales, que Twitter no es el mundo real, pero en Twitter la izquierda ya no tiene el control. Pero ahora cada vez hay más podcasts o vídeos de gente que opina así. Y no digo yo Roma Gallardo y el tío Blanco Hetero, para mí esos son liberales y son de izquierda, o sea, son progres, no son gente válida. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Bueno, pues evidentemente siempre es positivo que la gente tenga ese hambre por rebelarse, al fin y al cabo, ¿no? O sea, la gente ve, los chavales ven que las cosas no van como tienen que ir, no encuentran, como bien decía Chimo, una explicación a algo que no es natural. Entonces, pues están hambrientos de poder encontrar gente como ellos. Yo creo que es bueno que exista esta diversidad de fuentes, que al fin y al cabo son fuentes culturales y formativas, para intentar orientar un poco a estos chavales, porque al fin y al cabo están perdidos en los institutos, en los colegios, incluso en sus casas muchas veces. Entonces es necesario que existan este tipo de iniciativas. Iniciativas a todos los niveles. Además hemos visto un florecimiento pues, en podcast, en fanzines, como es el caso de Primavera o el que editamos nosotros en JFL, Milicia y demás. Al fin y al cabo eso sí que hacía mucha falta porque eso se había abandonado un poco. Y ahora es necesario más que nunca porque además, aparte de lo que he dicho de la necesidad que existe por parte de los chavales de buscar esa brújula, nosotros tenemos ya no la misión, porque eso a lo mejor suena muy demasiado exagerado, ¿no? Pero sí que tenemos la responsabilidad de intentar dejar a esos chavales o intentar facilitarles las cosas a esos chavales cuando nosotros no lo hemos tenido tan sencillo en las aulas, en los grupos de amigos, en nuestras casas, en todos estos sitios, ¿no? Al fin y al cabo sí que es cierto que en los últimos años sí que se ha normalizado, entre comillas, esta palabra que está tan de moda, ciertas opiniones y ciertos pensamientos,
que cuando nosotros éramos unos críos y estábamos en el instituto no eran tan normales. Sí que es cierto que en esa época en los institutos no se bombardeaba ideológicamente con esta intensidad, aunque también era un bombardeo constante. Pero claro, cuando uno expresaba una opinión como las nuestras o parecida a las nuestras, era así, era la muerte social. Entonces, ahora que existe esa masa de chavales que va creciendo cada vez más, sí que es cierto que estas organizaciones, estos podcasts, estas publicaciones cumplen una labor social muy importante, que es esa brújula moral, esa brújula política, porque es que ese chaval, lamentablemente, va a ir el domingo a misa y va a recibir evidentemente la Eucaristía, va a asistir al acto religioso, que eso per se le hace un bien, pero no va a encontrar una orientación moral en él porque lamentablemente en el 90% de los casos el sacerdote que está en el atril le va a desorientar más que orientarle. Entonces, al fin y al cabo, somos nosotros, o sea, es que somos la generación joven que ya va un poco para arriba, como se suele decir, los que le tenemos que dejar el testigo a los que vienen detrás, con una buena formación y sobre todo insistiendo y haciendo hincapié en que no se dejen engañar. Que no se dejen engañar por los cantos de sirena de siempre, que no se dejen engañar pues por gente como el tío blanco hetero el Roma Gallardo, gente que son, al fin y al cabo, gente que hace propaganda de lo contrario a lo que ellos buscan, que además se junta y se toca con lo que ellos abominan, porque al fin y al cabo es el libertinaje, al fin y al cabo coinciden, convergen en ese punto, y en ese sentido, pues bueno, pues es muy positivo y está muy bien que existan todas estas iniciativas. Yo lo celebro muchísimo. Además, cuanto más cultural mejor, porque yo creo que además en nuestro ambiente ha hecho falta siempre. Que se toquen todos los palos, que se toquen todos los palos. Que se toquen todos los palos, que discutamos y que perfeccionemos lo que pensamos. Que se toquen todos los palos. Recordar a todos, ya que lo ha mencionado Alejandro, Primavera Fanzine, colaborador de Baraka Televisión, os lo recomiendo a todos, www.primaverafanzine.com o .es. Punto es. Creo que sí. Podéis comprar esa fanzine donde colaboro yo de vez en cuando y Javi pues entrevista a distintos autores y artistas, mejor dicho, y distintas personas escriben. Chimo, tu opinión, porque debe ser cómico cada vez que vemos a un profesor quejándose de que es que cada vez hay más niños en mi aula que defienden Vox o que luchan contra, no creen en el feminismo o que han dicho arriba España. Tu opinión cuando lees eso de ese profesor quejándose de ese pobre niño que... Lo primero en lo que pienso es que en qué momento los maestros se han convertido en prescriptores morales. O sea, en qué momento cuando ellos no están ahí para eso. Lo primero. Sobre todo de su cuerda. O sea, porque si aún fuese algo aceptable, bien, pero muchas veces que lo lees y su objetivo es pues, directamente pervertir niños porque sí, o sea, como aquel transexual que salió hace un par de años así diciendo a los padres que se jodan porque yo les voy a meter todo esto en la cabeza desde pequeñitos, que se jodan. ¿En qué momento permitimos que esa gente llegue ahí? Eso es lo primero. Sí. Pero es que luego, ¿en qué momento no hay padres que se plantan ahí a decirles 4 cosas y a defender que la educación a sus hijos ellos se la dan como ellos consideran que se la tienen que dar? No tiene que ser ni el Estado ni el profesor de turno el que venga a imponer a unos niños la ideología de serie que tienen que tener. Pero bueno, al final lo que estamos viendo es que lo que pasa es lo que he comentado antes, que se dan cuenta de que eso que les están intentando meter con calzador no es natural y pues se ponen a buscar otras cosas que a buscar la verdad allí donde pueden y donde está. Aparte, al final de esa forma, muchas veces lo hacen muchos por coña, por saber de esto le molesta a este tío. Voy a decir arriba España, porque sé que le va a molestar a este tío, pero me llama la atención cómo profesores hacen hilos kilométricos en Twitter quejándose de que hay un chaval o la mayoría de los alumnos de mi clase van a votar a Vox en las elecciones. Perdona. No, y encima, es que encima les afecta personalmente. Es en plan, un señor con pelos en los huevos que te afecte lo que diga un chaval de 14 años, pues a lo mejor no estás muy estable mentalmente para estar ahí. O sea, a lo mejor no estás mentalmente muy estable
Eso está Yo, claro. a ver, Eventualmente yo aquí no está voy, bien. aquí no voy a hacer una defensa a vos, pero si me estás diciendo que el chaval está diciendo que ojalá volviera a ocurrir lo que ocurría en el 40 en Alemania, pues yo a lo mejor digo, bueno, venga, este muchacho, el profesor que se lleve las manos a la cabeza y que ve este muchacho que le meten en la casa, lo que sea. Vale, vamos a decir, o en el 40 en Rusia. Vamos, si dice lo del 40 en Rusia no hubiera pasado nada, ¿eh? Ahí no pasaba nada, pero si es Alemania sí. Pero el tema es que, oye, no, es que van a votar a vos y te quedas tú diciendo, perdona, si es un partido legal, o sea, si Falange ya, es que ya, como digan que votan a Falange ya, el tío hasta calvo se queda sin pelo ya, o sea, ya más de un profesor calvo, que todos son calvos con barbita y gays, pues se quedan, le vuelve a salir el pelo nada más que para arrancárselo, o sea, de tal forma satanizan a un partido liberal y lo ven como si fuera el mal mayor. Al final le están haciendo a los chavales que digan, pero vamos a ver, esos chavales después leen, miran y dicen, pero si es que no están tampoco tan mal. Y si esto te jode a ti, yo voy a hacerlo nada que para joderte. Nada que para joderte. Javi, opinión de esto. No, pues que sí, al final, sí, eso también pasaba en mis años de estudiante de la ESO, pues que al final hacía las cosas un poco por llevar la contraria, pero eso sigue pasando hoy en día. Lo hegemónico es el feminismo y demás, pues, o la ley de memoria democrática está de ahora, pues los chavales van a ir a su contra, pero por ir a la contra, simplemente por eso, ¿no? Algunos habrá que sinceramente, pero bueno, que yo lo aplaudo, que la gente se rebele, aunque sea por hacer la broma, pues oye, bien está, no hay que tomarse en serio estas ideologías, o sea, hay que tomárselas en serio, pero también hay que tomárselas un poco en broma, porque no tienen fundamento ninguno y son chistes con patas, vaya. Chistes impresos en papeles, ojo, que es muy peligroso eso. Me pasó una vez en una clase en la universidad que hubo una amenaza de bomba en un acto de unas conferencias de una etarra y una de mi clase, una berchanda, bueno, defensora, vamos, era de pueblo de Granada, pero ella se considera vasca de toda la vida, vamos, berchandas de Claro, estas. los vascos nacen donde quieren, ¿no? Indignadísima y que ves que has visto esto, los fascistas que han amenazado, la pobre gente asustada. Y le miró el profesor de arriba abajo y le dijo, la pena es que no ha explotado la bomba. Y se quedó la otra así, dice, ¿te indigna que hayan amenazado de bomba los mismos que tú defiendes que hace 5 años todavía mataban a gente, ¿no? Pues eso es lo que ocurre ahora mismo, por así decirlo, con esos profesores, indignados por algo que ellos llevan haciendo toda la vida. Manipular, oprimir y demás. Es que es otro campo. Sí. Es otro campo perdido. Es que vas funcionario por funcionario y es que es otro campo perdido. O sea, profesores, médicos, funcionarios del catastro, es que te da igual. Es que son a lo suyo todos iguales. Son copias unos de otros. Los que no van mucho en la cuerda en las plantillas de trabajo se callan la boca, van a hacer sus horas y se van a su casa. Entonces, sí, pues todos hemos tenido al fin y al cabo algún que otro encontronazo, pues o con profesores o con compañeros de clase que eran medio bobos o bobos del todo. Sí, es que es normal. O sea, al fin y al cabo, el imperio de la izquierda en los servicios públicos ha sido así siempre. Entonces, yo en el instituto sí lo que recuerdo, me imagino que, no sé si lo recordaréis, las huelgas generales que hubo en el año 2012, 2013, que por lo menos aquí en Madrid se paró todo, la educación igual, que eran cuando iban con las camisetitas verdes, de lo de la educación pública de todos para todos y tal, que no se la cambiaban, claro, pues de ahí lo de guarros, una de mi clase fue a la graduación con la camiseta, digo, no sé para qué. Si es que hay gente que no... Te están dando el título en una pública, que no es que te hayas tenido que pagar una privada porque no tengas... No, pero es el relato, es el relato. Entonces yo recuerdo que, a ver, yo más o menos toda la vida, desde que era más chaval y tal, más o menos sí que tenía una idea, sí, parecida y tal. Evidentemente no más formado. Pero yo recuerdo que en mi clase no hubo, como era, además es que tú fíjate lo pernicioso, se supone que un menor no tiene derecho a huelga, evidentemente, porque es uno de los derechos civiles que no tiene reconocidos todavía por no tener mayoría de edad. Y es que los profesores lo que hacían era promocionar la huelga de chavales, y a mi clase fuimos 2 de 35. ¿Para qué? Para dar por saco, para que llegase el capullo que estaba de guardia y se tuviese que sentar ahí todo el día, ¿sabes? Y nosotros ahí jugando con el móvil, ¿sabes? Pero por dar por saco. Entonces, y como esas muchas, y en la universidad de todos los colores, de historias, de intentos de asalto a la capilla, macho, y a palos, de sentadas en el hall de la universidad, tío, porque había una charla en contra del aborto
metiéndose 150 costras, tío, allí, que eso era impresionante y tal. Y da igual. ¿Y quién autorizaba? Y llegaba la Policía Nacional, entraban a veces, cuando llamaban directamente al rectorado, entraban y decían, no, ustedes se tienen que ir del hall de la facultad porque ustedes no pueden hacer esto aquí. ¿Cómo que no? Si me ha dejado el decano. Y sacaban el papelote de que les había dejado el decano, hacer una sentada ahí en medio, ¿sabes? Y al que pillaban le pegaban un guantazo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues lo de siempre, estabas en la universidad, si te tocaba y te salía a cuenta, pues respondías, y si eran 200 tíos, pues te ibas. Es que no había otra. Y estos lo tienen tomado, y es que te vas a los hospitales y es igual. Y ya no es por comparar ni muchísimo menos defender a la Ayuso que tenemos aquí, macho, que es que ella es un pestiño. Pero, coño, es que lo de la sanidad es increíble. O sea, es que te vas a comunidades autónomas, macho, como Cataluña, que es que están cerrando hospitales y centros de salud por doquier, Extremadura, que tienen un médico por no sé cuántos habitantes y a tomar por saco el uno del otro, y no se levanta nadie. Y aquí, macho, todos los puñeteros días, todas las huelgas que ha habido, aquí en Madrid, las campañas de lo de la privatización de la sanidad, que era en parte la privatización de la gestión, que independientemente de que se esté a favor o en contra, coño, solo aquí las huelgas. Y ese funcionariado, entonces, te da exactamente igual donde te metas. ¿Cómo no va a haber cultura de cancelación de profesores que se tiren de los pelos? No, es que mira lo que ha dicho el niño viva Franco, tío. ¿Cómo te lo va a decir? Pues, si es que hoy ser contestatario y ser medio puncarra es ser franquista. Joder, es que es increíble, tío. Pero es que es así. Pabellón psiquiátrico estaría cancelado y muchos grupos del punky español estarían cancelados hoy en día. Chimo, que iba a hablar también antes. No, ahora es que con la ley de memoria histórica, además, ahora si dicen eso en la clase, a lo mejor le meten un multón a los padres que los dejan temblando. Y que, pues bueno, el chaval lo dirá más puede veces. la palabra contra sí, no, al final eso, depende cómo se diga. Puedes decirlo Sí, de pero- distintas formas, porque tú puedes decir viva Franco y si dices, no, perdona, Franco Reyes de Pasión de Gavilanes. No, era el coño, más viva Franco grande. Battiato. Viva Franco Battiato, como la pintada que había aquí en Madrid, macho. La verdad, yo lo voy a empezar a decir ahora. Pero es lo que decía antes, al final pasamos de la cancelación como fenómeno social a la cancelación institucionalizada. Y es que es así, o sea, ¿qué es la ley de memoria histórica? Una ley de cancelación pues, el pensamiento que no concuerda con el progresista, en fin, ya está. Y se quedan tan tranquilos. Sí, no, tan tranquilo. ¿Y quién no va a cambiar esa ley por mucho que gobierne el PP? Exacto. Javi. No, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, vamos, poco tengo que añadir, la verdad. No, es que sí, al final le van a meter una multaza a sus padres porque el niño ha dicho viva no sé quién, pero luego las aulas con las mesas de hace 20 años, los proyectores que no funcionan, etcétera, etcétera. O sea, nos preocupamos, la educación abandonamos por completo, pero luego cuando el niño se le ocurre lanzar un viva porque simplemente quiere hacer la broma o le apetece o lo cree de verdad, pues ahí sí que tomamos medidas. Pero para las cosas Y a pasar importantes, frío. Y a pasar frío los exactamente. chavales en invierno. Que hay que hay de derrotar a verdad Putin. o cuando hay casos de bullying de verdad, miran para otro lado los profesores porque saben que Eso es verdad. Eso es mejor el no sector, meterse y ocurre algo es y hay el que ver sector por el sitio. más Cosas de corporativo que críos. existe. Sí, eso sí. Es el sector más corporativo que existe, macho. O sea, hay casos y casos, todos los casos de niños que se acaban suicidando, siempre el científico, siempre hay una movida que resulta que la dirección del centro lo ha tapado, lo ha ocultado. Ha habido ahora un caso aquí en Boadilla del Monte de un profesor que ha estado grabando en los baños a los niños durante 30 años, macho, y resulta que es que le han dicho ha dicho el director del colegio que bueno, que es que claro, que ellos no lo habían visto y que claro, que es que los padres lo que han hecho es que les han pedido dinero para no llevarles a juicio, pero que los profesores lo han hecho bien, ¿sabes? Da igual, privados, públicos, o sea, es increíble. Luego el niño se acaba tirando de un quinto piso y me lavo las manos. No, es cosa de crío, pero camisetita verde. Como dice Chimo, cosas de crío, el bullying, pero no son cosas de crío, es decir, viva Franco. O sea, es contradictorio. Hay que ver que tengo en mi clase, o sea, se llevan más las manos a la cabeza por lo de en mi clase han dicho esto, que van a votar X partido, que van a votar al otro, o que no creen en esto, o que dicen que la mayoría de las denuncias por violencia de género son mentiras, pero ocurre un caso de bullying y vamos a decir, 1 de cada 10 lo luchan, porque la mayoría de veces se tienen que ir los alumnos de Chimo. Pero es que, no, 100%, porque además no es expulsión. Sí, No es expulsión del centro. No se les puede expulsar.
En los casos de bullying son cosas de críos, ¿por qué? Porque ellos tienen que tomar la iniciativa y actuar y hacer algo. Cuando les dicen algo que no les gusta, ¿qué tienen que hacer? ¿Hacer un hilo en Twitter? No tienen que hacer nada. Entonces, y luego no les dejan encima zurrarles. Es que es increíble. Es mucho más cómodo. Claro. Sí. Eso es un problema muy grave que tenemos hoy en día. Bueno, queridos oyentes, casi 55 minutos de la cultura de cancelación. Hemos ido pasando de un lado a otro. Creo que no nos hemos dejado ningún palo, todo relacionado con esta cultura de la cancelación. Así que ya los últimos minutos pues voy a dejar a que cada invitado se despida sobre el tema en cuestión y los invito a los tres al próximo sábado a hablar de otro tema, a ver con qué nos sorprende el mundo, España, Europa y todo, porque es que ¿para qué vamos a...? Yo lo siento, yo, queridos amigos, yo el jueves que viene os mando un mensajito por la mañana y digo, vamos a hablar de esto, porque total, no va a sorprender a España, el mundo y todo nos va a sorprender con una nueva, o sea, ¿para qué voy a decir un tema en particular? Porque siempre va a haber algo de lo que hablar y si no, pues hablamos de Franco o de cuáles son los mejores francos del mundo y hacemos un tour de los 10 francos del mundo, cuál ha sido el mejor y cuál ha sido el peor. Muchísimas gracias a todos por estar, así que os dejo que os despidáis. Alejandro. Pues bueno, lo primero, me da miedo eso de que qué novedad podrá haber la semana que viene, porque cada semana uno la empieza leyendo un poco la prensa en el metro y ya empiezas la semana acojonado. Pero bueno, será lo que se pueda. Nada, poco que decir. Lo de la cultura de la cancelación es el imperio del mal, al fin y al cabo, es uno de sus tentáculos. Se empieza cancelando socialmente y se acaba legislando, como han hecho ahora y como bien ha señalado Chimo antes. Y nada, pues habrá que hacer lo que llevamos haciendo nosotros desde que somos chavales, los que nos precedieron y desde hace un montón de años, que es seguir, aguantar en la trinchera, tener fe, tener esperanza, cuidar de los nuestros y reunirnos en torno a nuestros círculos y protegernos de lo que nos bombardea por fuera. Y poco más, muchas gracias a todos vosotros. Ha sido una charla estupenda. Da gusto poder expresarse en un sitio en libertad, porque ya uno no puede hacerlo ni en un aula, a veces ni en su casa. Entonces, pues muchas gracias y a ver si la semana que viene hablamos de una cosa más alegre. A ver, Chimo. Bueno, o sea, Alejandro ha dicho previamente las virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y faltaría, que también lo ha mencionado, pero es la caridad de, con el ejemplo, pues enseñar a los chavales que hay otro camino, que por mucho que te señalen con el dedo, por mucho que te intenten cancelar, incluso aunque legislen para ello, pues que la verdad está del lado de la que está y eso es inamovible, aunque una mayoría votase para que la verdad fuese otra. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que lo que estamos haciendo es el bien, que no tenemos que tener miedo a lo que nos digan, porque aquí los únicos que son los cobardes al final son ellos, porque como hemos acabado diciendo, para las nimiedades y para las tonterías es muy fácil señalar, pero cuando tienen que actuar en casos pues graves de la vida, como el caso de los profesores con el bullying, son gente que no tiene ni nada, o sea, ninguna iniciativa, ni ningún tipo de sentido de la integridad, ni moral, ni de ningún tipo. Entonces, que a estas personas, pues, mira, respeto el que son como personas y ya está, pero respeto a lo que piensan, a lo que puedan pensar de ti, para que, no, o sea, la verdad está con nosotros. Actuar como ciriaco. Actuar como ciriaco en Twitter. Mira, no te voy a decir nada porque es que no tengo que darte ninguna explicación y me parece un subnormal. Me parece un gilipollas. ¿Para qué voy a perder tiempo contigo? Exacto. A favor. Es lo que ha comentado Alejandro al principio, de hecho, ¿no? ¿Para qué le vamos a dar bola a todas las falsas tonterías que ellos montan y hacen el espectáculo con todo esto? No, nosotros tenemos que ir a hablar de nuestro libro, a seguir con fe, esperanza y caridad y pues nada, hasta la semana que viene, encantado de estar aquí y hasta el próximo. Muchas gracias. Javi, un minutito. Seré breve, pues gracias por la invitación y quien nos está escuchando y tenga un mensaje que dar que considere que es importante, que no tema dar la cara, que no tema hablar con quien haga falta, con los compañeros de trabajo o de la escuela, porque lo que defendemos es más importante que nosotros mismos y hay que dar la cara, hay que seguir combatiendo cada uno con los medios que pueda. Pues sí, y muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo y a todos los que nos están viendo por el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y os invito a que sigáis el Primavera Fanzine, Javi Marenas en redes sociales
y su canal de YouTube, y también a Chimo con Regresismo en su canal, en su Twitter, y de Fashion Podcast, y Alejandro que nos ha puesto el Twitter, pero vamos. Nada, yo no quiero nada. Yo quiero que No leáis quiere. el Milicia cuando salga y que salgáis Bueno, a la pues calle a gritar mucho. Pues a gritar. Muchísimas gracias a todos y tengáis feliz sábado y esperemos que hoy gane. No sé quién juega hoy. Hasta luego.